entrevistas que a nosotros nos encantan, ahora por teléfono. Porque sí, porque es por teléfono. ¿A quién vamos a entrevistar en el Vamos día de a la hablar fecha, con en Tabaré este Echeverría, momento? que es fundador y editor general de Revista Mate. Así que vamos a estar hablando con él. Ya está conectado, ¿no? Ahí estás. Hola, Tabaré, ¿cómo estás? Regina te saluda. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ahí, Duquesa? ¿También? ¿Todo bien? Hola, un gusto. Todo en orden. Bueno, contanos un poco cómo nace Revista Mate y hace cuántos años que vienen laburando. Revista Mate nace en 2017 como una revista universitaria en principio, de un grupo de estudiantes que la empezamos a pensar. Tuvimos 8 ediciones impresas entre 2017 y 2018, y en 2018 cubríamos temas, digamos, diversos, de drogas, como cubrimos ahora, pero también cubrimos temas de feminismo, sociales, culturales, políticos. Digamos, como que tratábamos de hacer un periodismo sin caretas. Y en 2018 hicimos la última edición, que fue una edición ya virtual, y ahí lanzamos nuestro sitio web. Durante 2019 seguimos con esa cobertura, pero para el portal digital, y en 2020 el grupo que quedaba, digamos, como que nos fuimos volcando también un poco al activismo canábico y al interés por temas de política de drogas. Entonces, en 2020 tomamos la decisión de volcar, digamos, nuestra cobertura a una cobertura especializada en temas de drogas, y desde entonces cubrimos temas de sustancias psicoactivas con un enfoque de derechos humanos y con base en evidencia científica. Y bueno, ese es un poco el camino que ha seguido la Mate, y bueno, y que este año también se ve reforzado ahí con un nuevo plan de contenidos, tratando de meterle también a la noticia, digamos, a la producción de noticias, a la cobertura de la actualidad, de lo que va pasando en el mundillo de las sustancias psicoactivas y de la política de drogas, y también tratando de ampliar la información, ¿no? Un poco en ese plan. ¿Y ese es el rol que cumple el periodismo especializado en sustancias? ¿O cuál? Claro, total. Creo que en este contexto donde muchas veces la información que circula sobre las sustancias psicoactivas es sesgada, muchas veces parada desde el miedo, los prejuicios y bueno, y todo como parte de una cultura prohibicionista en la que estamos, es importantísimo el rol de los medios canábicos, psicoactivos, que nos ocupamos de trabajar en base a evidencia y de ir desarmando un poco la ensalada de fruta prohibicionista que un poco mezcla todos los temas también, porque nos mezcla temas de seguridad, derechos, salud, con una ley como la ley de drogas, que es súper restrictiva y que es importante, digamos, poner en cuestionamiento. Y por eso también les contaba esto de ampliar la información, porque muchas veces lo que sucede es que nos terminamos subiendo a temas que primero inician en los medios masivos de comunicación y que después tratamos de, digamos, profundizar a través de la revista. Por ejemplo, tenemos un formato que se llama En Contexto, que lo lanzamos este año, donde a partir de información sobre distintos temas de drogas, intentamos ampliar el contexto de la información y explicar un poco la complejidad de estos temas, tratando bueno, de hacerlo con el rigor periodístico que intentamos mantener. Pero sí, creo que esa es un poco nuestra labor, la de hacer periodismo, o sea, tratar de hacer el mejor periodismo posible, volcado a temas de sustancias psicoactivas. Bien. Bueno, vos estás en Santa Fe. Este cambio de gestión, ¿no? ¿Cómo afectó a la implementación de políticas y cómo está actualmente, aunque algo podemos llegar a saber, la situación en Santa Fe? Está bastante complicado. En realidad nosotros desde la Mate, o sea, tenemos como base en Entre Ríos, estamos en Paraná, pero estamos pegados a Santa Fe, y también muchos de quienes escriben en la revista viven allá. Bien. Pero digamos, con honor a la verdad, yo no vivo en Santa Fe, entonces no voy a hablar desde ese lugar, sí desde lo que venimos cubriendo, que es que, bueno, desde la nueva administración del gobernador Puyaro se ha visto, digamos, un incremento de las políticas represivas respecto al narcotráfico, sin acompañar eso de políticas más integrales, porque por ejemplo a la par vemos un desfinanciamiento de las casas de atención y acompañamiento comunitario a las personas que tienen consumos problemáticos, y también, digamos, una direccionalidad de la carga punitiva del poder represivo del Estado en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico. ¿Y a qué me refiero con los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico? A lo que venimos viendo en términos de espectacularización de lo que es básicamente pasar por arriba o reventar
lo que se llaman búnkers o kioscos de drogas, que básicamente son las expresiones de venta al menudeo de la última parte de la cadena de comercialización de sustancias ilegalizadas y que básicamente queda en manos de personas pobres muchas veces y lo que sucede, digamos, es que ahora con la ley de narcomenudeo, que es la ley que permite que la policía provincial pueda investigar y perseguir delitos que se asocian al microtráfico, digamos, o sea, son como temas de tenencia para consumo personal, temas de tenencia simple y Pero todas comercialización de... esas cosas no es narcotráfico. Tenencia para consumo personal, ¿cómo podríamos verlo como narcotráfico? ¿Y por qué se está poniendo tanta plata del Estado en que le revienten la casa a personas? ¿Qué es esto? Consumo personal. De hecho, te protege Total. la propia Constitución Nacional de lo que te quieras meter adentro de tu cuerpo y dentro de tu propia privacidad, siempre que no le hagas daño a terceros y que quede a los ojos de Dios. Entonces, como realmente, ¿cómo es que están afrontando estas cosas y nadie está haciendo nada al respecto? O sea, se están pasando por encima hasta la propia Constitución Nacional. Sí, totalmente. Es que ese es un poco el berenjenal en el que nos mete las leyes de narcomenudeo, digamos, que le permiten a las policías provinciales perseguir estos delitos que si no los perseguiría la policía federal o las fuerzas federales o la justicia federal. Pero básicamente lo que permite esto es generar rédito político a partir de allanamientos, secuestros, principalmente esto muchas veces recae sobre cultivadores. Acá en Entre Ríos hemos visto un montón de causas donde por la ley de narcomenudeo, que también existe en Entre Ríos, lo que terminan cayendo son perejiles básicamente Totalmente. y se ve como narcomenudeo a personas que autocultivaban para uso personal o simplemente tenían una sustancia en su poder. Pero sí, ese es un poco el berenjenal y la ensalada de fruta que produce la ley de drogas y las leyes de narcomenudeo, que además tienen un problema adicional, que además de que se dirigen a consumidores, usuarios, cultivadores, pequeños vendedores que recurren al narcomenudeo como economía de subsistencia, lo que Totalmente. termina sucediendo es que le da una herramienta más de extorsión a las policías provinciales, porque lo que sabemos es que las policías gestionan, digamos, el delito en todo el país, pero lo que le permite la ley de narcomenudeo es tener una herramienta más de extorsión, porque ahora es la policía provincial, que normalmente está en mayor contacto con la delincuencia, la que tiene la capacidad de decir, págame o te allano, digamos, y que no es nada raro esta práctica, de hecho es algo bastante común. Entonces, esto le da una herramienta más de extorsión a las policías y al mismo tiempo invalida o, digamos, obstruye el avance en las investigaciones, que es lo que todos quisiéramos, que no caigan siempre los perejiles que viven en barrios populares, sino que se siga la ruta de la plata y los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico para llegar realmente a los eslabones y a los narcos poderosos, digamos, y que esto, digamos, en algún momento toque a alguien de un barrio privado y no solamente a personas de barrios populares. Es que la Pero policía bueno, no esto llega a es... los barrios privados, no pasa por ahí. De hecho, por eso hay barrios donde solo viven narcos. ¿Querés contarnos un poco del caso de Ariel Goyeneche? Sí, bueno, el caso de Ariel Goyeneche es un caso que venimos siguiendo acá en la provincia de Entre Ríos, particularmente en Paraná, que es el caso de un joven, un pibe que en una crisis de consumo, él tenía un problema de una adicción y básicamente tuvo un día de gira y tomó de más cocaína y cerveza. Eso ocasionó que la policía, según el relato de ellos, lo encuentre subido a un techo acá en la calle, en Paraná. Eso a raíz de una denuncia de un vecino, la policía cae, lo ve en el techo, le piden que se baje, entienden que estaba haciendo una invasión de la propiedad privada. Él, digamos, accede a bajarse voluntariamente, accede a identificarse. En ese momento los policías, según lo que dice en el parte policial al que pudimos acceder desde la MATE, lo que dicen los policías es que Ariel estaba tranquilo, no estaba agresivo, sí estaba muy, digamos, alterado. Y decía todo el tiempo que lo estaban persiguiendo para matarlo y al mismo tiempo daba, digamos, información confusa sobre dónde vivía. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es lo que nos permite saber que Ariel no estaba en una actitud violenta,
pero sí estaba en una actitud, podemos decirle, confusional o de delirio, si nos excedemos un poco en lo que podemos caracterizar. Pero a raíz de eso, lo que debería haber hecho la policía y lo que indican los protocolos es que lo primero que se hace cuando se ve una persona en crisis de salud mental por intoxicación por sustancias es que hay que llamar al sistema de salud. Esa es la primera medida que se recomienda. Y solamente en los casos en los que la persona que está en una crisis de salud mental está agresiva, primero se llama refuerzos para poder contener a la persona de una manera muy particular que no es la que usaron en Ariel, y después se llama así al servicio de salud. En este caso lo que pasó fue todo lo contrario. Digamos, lo que hizo la policía fue llamar a la fiscalía y la fiscalía, como siempre, les dijo tráiganlo a la comisaría para identificarlo, digamos, que es como la práctica de detenciones policiales que permanentemente denuncia la Correpi como parte de un accionar bastante espurio. Bueno, lo llevan a la comisaría y en el trayecto a la comisaría Ariel de alguna manera se altera, no se sabe por qué, parece que rompe el vidrio de un patrullero. Y tal vez y porque eso... lo estaban llevando sin explicarle nada y contra su voluntad, andás a ver dónde. Y que encima sí, realmente él estaba, o sea, perseguido y un montón de cosas. cosas. No se sabe por qué. ¿Qué persona que no le están explicando nada y encima está bastante perseguido y con sus capacidades alteradas va a reaccionar bien? Por algo hay un Totalmente. protocolo en donde tampoco comparto, pero te inyectan 300 cosas para que te calmes y de repente un día te despertás y estás en una institución de salud mental. Nadie te explica nada y también las instituciones son bastante horribles. Sea como sea, todos los medios son fatales, pero bueno, perdón, termina de contar la historia. No, bueno, y lo que sucede con Ariel es que no se sabe por qué, digamos, si lo altera o no se altera, y rompe el vidrio del patrullero y eso hace que los policías descarguen el enojo, digamos, de esa situación, subiéndosele encima para intentar reducirlo de una forma incorrecta, que lo que dice el protocolo de intervención a sujetos intoxicados, que es un protocolo que es del Ministerio de Seguridad y rige para las fuerzas federales. Sí. Lo que dice ese protocolo es que a Ariel no le deberían haber hecho lo que le hicieron, que ¿qué fue? Se le subieron encima durante 20 minutos, uno de los oficiales, por lo que se dice, era un tipo muy pesado, digamos, que se le subió encima de la espalda, él estando en una crisis, digamos, de exaltación motriz, y eso lo que hace es provocarle una asfixia, básicamente. Le provoca una asfixia que hoy se esperan los resultados de los informes no me sale nunca el nombre, patológicos, digamos, o sea, los informes de la autopsia, digamos. Exacto. Bien. Y con eso se va a identificar cuál es la causa de la asfixia, pero hoy se sabe que es por asfixia que murió, y lo que dijeron los policías, que vale contrastar con esta información, porque hay videos que muestran lo que yo estoy contando, que es que estuvieron los policías subidos encima de Ariel 20 minutos, los policías lo que ponen en el parte policial es que Ariel se escapa del patrullero, tropieza con el cordón de la vereda, cae y empieza a convulsionar, y es a raíz de eso que le hacen RCP. O sea, una mentira tremenda. Sí. Aparte que todo eso se puede comprobar también en la autopsia. O sea, se puede comprobar si una persona se cayó antes de que le agarrara asfixia, y aparte porque si lo estabas reanimando, el flare si era tuvo un caso de epilepsia o no, claro, o sea, sí. O sea, todo un mal funcionamiento, pero bueno, cuando no, la policía haciendo abuso de poder y transcribiendo todo lo que le conviene. Exacto, y bueno, y tratando de borrar todas las huellas que dejaron, pero lo cierto es que es una clara situación de abuso policial, de violencia policial, de un accionar desproporcionado respecto a la actitud que tenía Ariel en el momento que lo encuentran, y que muestra la falta de capacitación y también la deshumanización que ejecuta la policía cuando trabaja sobre personas en situaciones de consumo, porque sabemos que los usuarios de drogas somos enemigos públicos, y más para las fuerzas policiales. Entonces, bueno, descargaron su bronca sobre Ariel termina muriendo porque básicamente unos tipos se le subieron encima y lo asfixiaron en medio de una crisis de salud mental. Bueno, Tabaré, tenemos que despedirnos, la verdad, me encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, un día si estás por acá por La Plata te podés venir también al programa. Si la gente tiene ganas de leer la revista que ustedes hacen, ¿la tienen de manera digital? ¿De qué manera puede acceder?
Pueden seguir en @revistamate en Instagram, también Revista Mate en Facebook, y el portal nuestro es revistamate.com.ar. Les agradezco un montón el tiempo y bueno, y la alianza que estamos haciendo ahí también con Meristema, que somos colaboradores de contenido. Así que nada, un placer charlar un rato y bueno, ojalá ya pueda andar por allá para pasarme por el piso. Dale, Muchas te esperamos. gracias, cuando quieras. Un gusto. Chau, Un chau. abrazo, que anden bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fran, vamos a una tandita, ¿te parece? Nuestro operador nos manda tandita. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.